Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un martes más de Petra con nuestros amigos de Travax. Muy contento, hoy vamos a tener una presentación espectacular el día de hoy. Tenemos un invitado especial que teníamos tiempo que no nos acompañaba, nuestro amigo Fernando Sánchez. Fernando, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo están todos por ahí? Pues muy contento, la verdad, muy contentos para llevar a cabo un webinar más con todos nuestros amigos, agentes de viajes de México y de todo Latinoamérica. Mi estimado Félix, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, Pepus. Buenos días, México. Buenos días, América. Bienvenidos. Gracias. Mi estimado Ángel, buenas tardes hasta España. Ahí veo que tienes tu vinito y todo ahí a la mano, ¿no? Míralo, míralo. No te creas que te engaño. Eso. De la Toscana misma, porque estoy aquí, estoy entre Arezzo y Firenze. No, bueno, espectacular. Qué cosa. Gracias por acompañarnos, mi estimado Ángel, y todo el apoyo como siempre. Arturo, gracias también por estar ahí, por apoyarnos a llevar todos los webinars. Como saben, está todo el equipo de Petra también con nosotros conectados el día de hoy. Salvador Luna desde Puebla, Jonathan Martínez desde Monterrey, Pati Romero desde Mérida, la oficina de la Ciudad de México, están ahí todo el equipo, Ruth Rojas y todo. Y vamos a saludar a nuestros amigos agentes de viajes que se conectan. José Manuel López, gracias. José Manuel desde Monterrey, gracias. Marieta Grajales, buenos días, buenos días. Aida Romero desde Ciudad de México, Intermex, gracias Aida. Luzma, buenos días, gracias por estar con nosotros. Viajes Golondrina desde Irapuato, están semana tras semana con nosotros, gracias por acompañarnos. Lilian, gracias por estar desde Los Altos, dice, buenos días Liliana Espitia desde San Antonio de los Altos, Venezuela. Qué gusto, un beso hasta allá con muchísimo cariño. Marcos Álvarez, gracias, saludos de Zacatecas, Viajes Mazoco. María Rodríguez, gracias, desde Turismo Panorámico, Ciudad de México. Mari Rodríguez. Arturo, Aurora Marín, gracias Aurora por estar con nosotros desde Mérida. Marieta, desde Colombia, un beso hasta Colombia, esperando que todo esté más tranquilo ahorita por allá. Desde Puebla, Ontón Pinelo, gracias por estar. Pati Romero, un beso hasta Mérida, que ya te habíamos saludado. Clau Mata, hasta Irapuato, gracias por estar con nosotros. María Gloria Marañón, gracias, Gloria, por estar con nosotros, de verdad, semana tras semana apoyando nuestros webinars. Liberty, desde Tuxtla Gutiérrez, gracias. Juan Jesús Vargas, hola, ¿cómo estás? Roberto está conectado, gracias Roberto por estar con nosotros, acompañarnos en este webinar de Petra con Travax, gracias. Saludo a todos nuestros amigos de Facebook, también como saben transmitimos en dos plataformas, en la de Zoom que estamos aquí y también en Facebook. Saludo a todos nuestros amigos de Facebook. También quiero saludar a todos nuestros amigos representantes de Travax para toda Latinoamérica que se conectan desde Estados Unidos hasta Argentina, Brasil, todo. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con todos nosotros y empezar este webinar. Estas semanas llevamos 47 semanas o 46, lo dije la semana pasada, pero pronto vendrá la 50 y ahí vamos a hacer algo especial para todos nuestros amigos agentes de viaje. Sin duda esto no lo podríamos hacer sin todo el apoyo del señor don Melchor Baizas, que le mando un fuerte abrazo y un apoyo incondicional. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Decirles a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Petra Operadora, en Instagram como Petra Operadora, Twitter como Petra Operadora, en nuestra página web es www.petra.mx. Ahí pueden descargar todos los folletos, todas las promociones que tenemos, ahí la pueden ver. Nuestro canal de YouTube, estamos como Petra Operadora, póngale like ahí y ahí pueden ver, es una biblioteca virtual donde pueden ver todos los webinars que hacemos semana tras semana, que por X o Z razón no se pudieron conectar. El webinar de la semana pasada de Travax no pudieron entrar, ¿qué creen? Ahí lo pueden ver sin ningún problema. Y algo bien importante, nuestro número WhatsApp, el 5513-994608, ahí Arturo ahorita nos va a ayudar a poner toda la información y cualquier duda, cualquier promoción, por favor inscríbense, le estará llegando todas las promociones que tenemos como
todos los descuentos y todo lo que hace Travax con Petra y todo lo demás que hacemos en la oficina, ahí lo pueden hacer. Sin duda, un martes más, Italia espectacular, la Toscana y sus vinos, ¿no? Entonces, vamos a ver esta excelente presentación que tenemos el día de hoy, que nos va a hacer nuestro super invitado especial, Fernando Sánchez, y le cedo la palabra a Félix y Ángel para arrancar este webinar más de martes de Travax con Petra. Pues muchísimas gracias, Pepus. Hoy sí nos vamos, fíjate, a dar una vuelta por la Toscana. Empecemos con este paisaje magnífico, con las 3 plantas más típicas de esta región, que ya nos explicará Fernando. Antes, Ángel y yo pues, vamos a dar un repasito a las cosas que ya sabemos, pero que nunca está de más. Recuerden que todas estas capacitaciones que estamos haciendo en este año 2021 es ya focalizado al producto que podemos vender. Bien, y en ese sentido, pues fíjense que hemos estado hablando de un montón de destinos, ahora la Toscana, que ya podremos empezar a viajar muy prontito. Esta semana anunció el gobierno de Italia, a raíz de la conferencia del G20, que a partir de la primera quincena de junio estarán abriendo y con pasaporte verde interno italiano para visitar todas las regiones y demás. Bien, pero estarán abriendo ya. Grecia ya está abierto a partir del día 14 de mayo, entonces estamos ya muy cerquita, ya podemos empezar a programar nuestros viajes. Para eso tenemos el folleto y para eso tenemos la web de Petra, donde vamos a encontrar todos los destinos, no solamente los destinos, sino también los bloqueos, que es muy importante. Piensen que con un solo clic están uniendo la parte terrestre con el aéreo. Petra Operadora es un gran consolidador aéreo y, por tanto, en su página web y en su sistema online de venta pueden encontrarlo. Si no tienen la clave, contacten a cualquiera de los comerciales de área, que estarán encantados de hacerle una clave para que tengan acceso a toda esta disponibilidad. Ya saben que fuimos el primer tour operador español en tener el sello de Safe Travel. También lo tiene Petra Operadora y, por tanto, somos empresas comprometidas con los 4 principios que establece la WTTC. Y estuvimos también presentes en su Congreso Mundial desarrollado la última semana del mes pasado en la ciudad de Cancún. Presencial, fue el primer gran Congreso Mundial presencial en el turismo y, por tanto, desde aquí nuestro agradecimiento a la licenciada Guevara, que fue el artífice de llevar a cabo esto y, sobre todo, una cosa muy importante, poder unir la administración pública con la empresa privada y todos en un compromiso de crear la vuelta a la normalidad en los viajes de turismo y crear empleos. Bien. Nosotros hemos planteado una serie de cosas al nivel de nuestros buses, que hoy Ángel López, nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, nos va a ayudar. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? México, buenos días a toda América, hay muchos conectados. Voy a ser muy rápido. Hemos puesto en nuestro sistema que hemos colocado en los autobuses, es el mismo que utilizan las aeronaves, el mismo que utilizan los aviones, que se basa en colocar unos ionizadores de aire para que lo purifiquen. El aire viciado o respirado en la cabina sube, entra por los respiraderos, se pasa por estos ionizadores y vuelve a salir por las salidas de los aires acondicionados nuevo, renovado. Exactamente igual que los aviones. Para ello, nos van a colocar este distintivo amarillo en nuestros autobuses diciendo que tenemos purificadores de aire Eco 3. Además de ello, en las entradas, en las 2 puertas, colocaremos gel hidroalcohólico con el fin de que cada pasajero, además de llevar el suyo, el que no lo lleve pueda utilizar el nuestro. Cuando los clientes se bajen, el chofer, con este desinfectante que ven en fotografía, es un desinfectante 360 que hace un efecto de paraguas y desinfecta ambientalmente todo el autobús. Les daremos a nuestros clientes unas toallitas, como hacen en los aviones, con el fin de que ellos puedan desinfectar la zona del habitáculo donde vayan sentados. Y recordarles que dentro del autobús seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas. Con lo cual, esto es básicamente lo que vamos a hacer en los autobuses. No vamos a dejar sillas sin vender ni filas respetando una sí y una no. No. Esto es como un avión. Con lo cual, si tenemos la suerte de tener las 50, 55 personas dentro de un autobús, lo reservaremos.
porque estamos en condiciones de poderles ofrecer, según nuestro sello, estas condiciones de seguridad. Así es. Bioseguridad. Y en ese sentido, pues miren, yo quiero aquí dejarles, antes de que empecemos a viajar por la Toscana, ya saben, hemos hablado, el día 14 de mayo se abren la frontera de uno de los países miembros de Europa, Grecia, y detrás de ellos, pues iremos todos, un día más tarde, un día más pronto, pero ahí estamos todos ya a partir de finales de este mes, primeros del próximo, estaremos ya abriendo todas las fronteras. Recordarles también que el día 19 de mayo empieza también Fitur. Bien, muchos de los agentes de viajes de Latinoamérica están ya anunciando su llegada para participar en esta feria, que será presencial con todas las medidas de seguridad y demás. Para iniciar en Grecia, pues hemos sacado esta super oferta, fíjense, con crucero, con pensión completa y con 2 excursiones dentro, $690, 7 días, estancia en Atenas, crucero, vuelta a Atenas y para casa. Posibilidad de personalizarlo, lógicamente, poniéndole noches delante o noches detrás. Bien, y aquí tenemos una idea. Hoy nos toca hablar de la Toscana y sus vinos, y para eso tenemos con nosotros a uno de nuestros guías, especialista en la ruta. A Fernando ya lo conocen, ha estado con nosotros varias presentaciones y no solamente especialista en la ruta, sino que también, igual que a todos nosotros, le encanta el vino. ¿Verdad, Fernando? Buenos días. Buenos días, efectivamente. Aquí tengo también mi copa como Ángel. Claro, Bueno, le veremos al final, de momento. Eso vamos a viajar. Ahora de momento tengo aquí el agua para hablar bien, para no tragarme, que no se me quede la boca seca. Luego ya el vino al final ya brindamos. Yo, como ya he hablado... Ya. Claro, es verdad, tú ya puedes empezar, Ángel, efectivamente. Bueno, ya ven mi presentación, ¿no? Perfecto. Ya la portada, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, vale. No sabía. Bueno, pues nada, pues gracias, Ángel, Félix, Pepe. Muy buenos días a todos en América, buenas tardes desde España y encantado de saludarles una vez más para descubrir otro bonito tour en el catálogo de Travax, que dentro de nada podremos poner en práctica. Estamos ya muy cerca, lo estábamos hablando ahora, que ya se nota, ¿no? Esa ilusión de que ya queda cada vez menos. Y hoy vamos a conocer los entresijos de un tour que ya solo con el nombre que tiene no puede ser más que una maravilla. Porque si hay un país más bonito que Italia y una bebida más buena que el vino, de verdad, no me lo cuenten porque yo no lo quiero saber. Pocos viajes hay para disfrutar más. Si les gusta el vino, lo disfrutará muchísimo. Y si no, también, porque la belleza de los lugares que vemos es igual de increíble. Hablamos de la mismísima Toscana, la región más famosa de Italia, 1000 veces vista en películas. Uno piensa en Toscana y le viene a la cabeza pues, ciudades monumentales del Renacimiento, campos infinitos de 1000 colores con una geometría exquisita, esas villas fortificadas sobre colinas, columnas de cipreses hasta donde no alcanza la vista, en fin. Más que un territorio, Toscana es todo un mundo, el mundo del buen gusto, de la cultura, tierra de gente brava, luchadora, partisanos, revolucionarios, acostumbrados a defender sus derechos y su esencia contra cualquier poder impuesto. Por eso la Toscana es también la cuna del Renacimiento, ya saben, ese momento de la historia en el que termina la oscura Edad Media, termina el yugo de los dogmas religiosos, dando prioridad a la experimentación, a entender que todo lo que existe y sucede se puede comprender a través de la razón y mediante la liberación de los sentidos, ¿no? Y la recuperación de la belleza como algo irrenunciable. Pocas veces en la historia han coincidido tantos talentos artísticos en un espacio tan reducido y en un tiempo tan concreto como en el Renacimiento y en la Toscana. Y eso es lo que rezuma Toscana. Cada rincón lleva el sello de esos toscanos geniales que pusieron su arte y su ciencia al servicio del bien común. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Galileo, Donatello, Brunelleschi, Américo Vespucio también, Maquiavelo, o los padres de la lengua italiana que vinieron antes, ¿no? Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, en fin. Toscana lleva siglos cautivando a viajeros de todo el planeta. No hay lugar en el mundo que suscite, yo creo, tanta admiración como esta comarca, con esas ciudades armoniosas, antiguas repúblicas independientes rivales en la guerra, como Florencia, Pisa o Siena, cuya belleza no eclipsa el resto de la región, que ha sabido mantener esos pueblos medievales y los inacabables campos fértiles, que es todo lo que vamos a ver en este tour. Campos en los que predomina, obviamente, la vid y su fruto, la uva y el caldo que sale de su fermentación, que es el vino. En Europa hay 3 países, digamos, paraísos del vino, España, Francia e Italia,
los 3 bañados por el Mediterráneo, los 3 de idiomas latinos, descendientes del gran imperio romano, del que les hablé hace meses en esa presentación sobre Roma. Si no se acuerdan, la tienen en el YouTube, en el Facebook de Petra y Travax. Ese imperio donde la bebida más adorada por todos, por su sabor, por su elegancia, por su variedad y por lo feliz que hacía a quien la probaba, era el vino. Por eso hoy estos 3 países siguen siendo los mejores en cuanto a vinos. Italia, ya también se lo conté hace meses e insisto de nuevo, es el país del mundo, fíjense, con mayor número de... hablamos de gastronomía, hablamos del vino, hablamos de monumentos, hablamos de obras de arte, de lugares naturales, es decir, con mayor número de obras de arte, de monumentos por metro cuadrado, porque fíjense que siendo un país mediano, el número 72 en cuanto a superficie y el 23 en población es, sin embargo, el número 1 en lugares declarados oficialmente Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esos lugares que ya sean creados por la mano del hombre o por la naturaleza, por su belleza y por su importancia, tienen el máximo nivel de protección, lo mejor de lo mejor. Por eso todos nuestros tours que pasan por Italia están la mayoría de días en este país, porque hay tanto que ver que no acabaríamos nunca. Por eso este viaje empieza y acaba en Italia. No se mueve de aquí, recorriendo sus 2 provincias culturalmente más importantes. Veremos en la mayor parte del viaje la bella Toscana, con sus 3 ciudades principales, la capital Florencia, Pisa y Siena, y luego vamos a ver también varios pueblitos de ensueño famosos por su belleza y sus vinos, como Monteriggioni, San Gimignano, la región de Chianti, Pienza o Montepulciano. También pasaremos unas horitas por una región, la región de Umbria, donde veremos Orvieto, y por supuesto nuestro viaje comienza y acaba en la región del Lacio, donde está la capital del país, es decir, Roma. Como saben, mi ciudad favorita en el mundo, en la que pasaremos varias noches para verla con tranquilidad. Así que por Roma empezamos. El vuelo llega desde América hasta el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, más conocido como Fiumicino, el pueblito en el que se encuentra. Y fíjense que ya llegando vemos que el primer aeropuerto del país lleva el nombre del toscano más famoso, el Gran Leonardo. En su aeropuerto, como siempre, nos estará esperando una persona con el cartel de Travax. Siempre, insisto, díganle a sus clientes que no se pongan nerviosos si no le ven, ni se vayan ni tampoco tomen un taxi, porque tiene que estar siempre por ahí para llevarnos directitos a nuestro hotel. Y si no, tienen también el teléfono de emergencias, con eso les solucionamos cualquier cosa. Obviamente Roma es una ciudad tan monumental y antigua que los hoteles siempre están en los barrios periféricos, donde viven los romanos de verdad, porque en el centro verán que es todo grandes monumentos en calles muy estrechitas. Así que llegaremos a nuestro hotel, haremos el check-in y desde ese momento tiempo libre para experimentar la primera toma de contacto con una ciudad que, como ya les dije, es necesario, imprescindible, fundamental que alguien se la explique, porque si no, es imposible para el cerebro humano captar y entender toda la grandeza que se acumula en Roma. Una grandeza de diferentes épocas de la historia de la humanidad, las 3 capas de la lasaña, en la que se divide Roma, ya que se iba construyendo encima de lo que ya había, esa capa de abajo con la Roma más antigua, la de los Césares, de más de 2000 años, luego la capa hoy día más bella que es la Roma de los Papas, desde hace 1000 años hasta hace unos 300 más o menos, y por último la tercera, la Roma moderna, donde viven los romanos y donde está nuestro hotel. Pero como no será hasta el día siguiente, sábado, cuando tengamos la visita guiada con guía local especializado en Roma, que nos explicará todos los detalles e historias de la ciudad para entenderla, pues el tiempo que tengamos el viernes de llegada, obviamente recomendamos cosas como ir a algún museo, si les gusta mucho el arte, y adquieren los boletos por internet, alquilar una Vespa y hacer como Gregory Peck y Audrey Hepburn en la preciosa Vacaciones en Roma y recorrer la ciudad en moto. Es una cosa, les digo, por experiencia muy divertida. O perderse por el centro sin rumbo fijo, encontrar callejuelas, plazas, fuentes del sueño o iglesias de todos los tamaños, porque en Roma hay más de 1000 iglesias, casi una en cada esquina y todas bellísimas. Por ejemplo, también ir de compras en una de las capitales de la moda, aunque esto mejora la vuelta, porque recuerden que el viaje termina en Roma, así que así no tienen que ir cargando con las bolsas durante todo el viaje. O disfrutar, por supuesto, de la noche y la tarde en los barrios con más encanto de la ciudad, como el barrio judío o el famoso barrio del Trastevere, llamado así porque está detrás del Tevere, es decir, el Tíber, el río que atraviesa la ciudad y que al día siguiente nos servirá de guía para ir recorriéndola, porque el sábado es nuestro gran día en Roma, la conoceremos a fondo con nuestro guía local que nos llevará en nuestro bus o minivan, en una, depende de cuánto seamos, en una panorámica que es un auténtico viaje en el tiempo, ¿no? Por la historia de casi 3000 años de la ciudad eterna.
Veremos todos aquellos lugares que les expliqué en la presentación de Roma, es decir, empezaremos por la Roma imperial, la más antigua, con los restos aún imponentes de lugares como el Circo Máximo, donde se hacían esas carreras famosas de caballos, o el Teatro de Marcelo, o el Palatino, donde vivían los reyes de Roma desde su fundación, o el Altar de la Paz de Augusto. También nos asomaremos a los restos de las termas romanas en las que cabían miles de personas para bañarse y pasar el rato. Y, por supuesto, dentro de la Roma imperial, lo más famoso de todos, pasaremos al lado del gran símbolo de Roma, el famosísimo Coliseo, o Anfiteatro Flavio también llamado, al que podremos hacerle una foto y admirarlo. Aquí no nos dejan parar, por lo que les recomiendo volver a pie luego por la tarde para hacerle más fotos o incluso entrar a alguien si quiere, luego se lo volveré a comentar. A partir de ahí seguiremos esta visita panorámica en nuestro bus, el curso del río Tíber, admirando la isla Tiberina, esa pequeñita isla que conserva aún el puente Fabrizio, el puente más antiguo de la ciudad, uno de los más antiguos del mundo, que va a cumplir 2000 años y aún no se ha caído ni parece que se vaya a caer de momento. Y tras hacer algunas paradas en algunos lugares para hacer fotos, no les voy a contar todo el recorrido, mejor vendrán a verlo, pues llegaremos también a otro puente, uno de los más bonitos, probablemente el más bonito que hay en Roma, lleno de fabulosas esculturas de Gian Lorenzo Bernini, este puente de Sant'Angelo, llamado así por el castillo a cuyos pies fue construido, ese castillo que ven ahí del Santo Ángel, proyectado hace 2000 años como tumba del emperador Adriano y después reutilizado como castillo para los papas antes de la construcción de San Pedro, o también para que huyeran por el pasillo que une ambos monumentos cuando eran atacados. Y es que hay un pasillito, una murallita, que une este lugar con el enorme templo de 400 años de antigüedad, con esa cúpula proyectada por el mismísimo Miguel Ángel, que es la famosa Basílica de San Pedro del Vaticano. El templo católico más grande de la cristiandad, por ley no puede haber otro mayor, y que se edificó en el lugar donde está la tumba de San Pedro, el primer papa, el señor que cuando huía de Roma por los ataques contra los cristianos se encontró a Cristo resucitado y se dio cuenta de que debía volver para morir como un mártir con los suyos. Jesús le dio las llaves de los cielos y por eso San Pedro es, digamos, el portero del cielo cuando uno se muere, si se ha portado bien y va al cielo, con esas llaves que siempre aparecen en los escudos de los papas, como este del Papa Francisco, el Papa actual. Al llegar a este templo es cuando bajaremos del bus para comenzar la segunda etapa de la visita a Roma, que ya será en otro país, porque vamos a visitar el Vaticano, el país más pequeño del mundo, único país dentro de una ciudad, solo medio kilómetro cuadrado, un lugar donde solo vive curas, su tasa de natalidad es exactamente 0, y que tiene esta maravillosa plaza donde descansaremos un poquito, tiempo para un café, ir al baño, antes de entrar con nuestro guía a los museos vaticanos, que albergan 1000 maravillas, pero sobre todo albergan el cuadro más impresionante del mundo mundial, la Capilla Sixtina. Y este tour, atención, porque los museos están incluidos en este tour, están incluidos en el precio del viaje, no hay que contratarlo aparte con Europack, es decir, vienen ya incluidos en el precio la entrada a los museos vaticanos. Así que llegaremos con nuestras entradas para no tener que hacer la fila, que suele ser muy larga. Bajaremos las escaleras, encontraremos lo primero de todo la vitrina con los recuerdos futbolísticos del Papa argentino Francisco, que es una cosa que a muchos les gusta ver. Veremos también el patio. Comenzaremos a recorrer este museo con lugares tan curiosos como, por ejemplo, la escalera de Bramante de hace 500 años, de doble hélice, que parece una sola, pero que son dos. Un lugar muy, muy curioso. Caminaremos por los pasillos repletos de obras de arte, tapices, de mapas antiguos, techos dorados. Veremos estancias como por ejemplo la del pintor Rafael, con este cuadro famoso de la Escuela de Atenas, y tras un largo rato, dando un paseo por este museo, llegaremos al punto fundamental, el mayor cuadro jamás pintado, casi 500 metros cuadrados, de las cosas más impresionantes que verán en su vida, la famosa Capilla Sixtina, pintada por el gran Miguel Ángel, toscano también, genio del Renacimiento, mejor escultor de la historia seguramente, pero como ven también gran pintor. Conoceremos la increíble historia de cómo lo pintó durante 4 años, inventando ese andamio para que el Papa pudiera seguir oficiando misa, quedándose casi ciego, pintando tumbado, a oscuras, colgado, cayéndole la pintura en la cara, en fin, sufriendo lo indecible, aunque ninguna historia es comparable con lo que significa ver esto en directo, directamente, mirarlo con sus propios ojos. No hay lugar más mágico en el mundo, esos techos pintados por el maestro, con los colores más vivos que pudo, los antepasados de Cristo, los profetas, los 12 apóstoles, escenas del Génesis, en fin, más de 300 figuras enormes con el diluvio universal, con Adán y Eva,
Y por supuesto, en el centro, la imagen más icónica de todas, la que yo creo que tenemos todos en la cabeza, la Capilla Sixtina, que es esa creación del hombre, Dios creando a Adán. En fin, una maravilla ese techo. Y 24 años después de terminar el techo, cuando ya tenía 66 años, por si era poco, también pintó la pared principal con el juicio final, con la segunda venida de Cristo, con el Apocalipsis, en fin. Un lugar que uno debe ver al menos una vez en la vida y que, como digo, está incluido en el precio. Cuando terminemos de ver la capilla, bajaremos nuestros vaticanos, bajaremos por la escalera papal, porque es papal, porque es la que usa el Papa para ir desde la capilla hasta la basílica, y admiraremos el templo católico más grande del mundo, con su impresionante cúpula. ¿De quién? Por supuesto, también de Miguel Ángel, arquitecto también, y que es además la cúpula más alta del mundo, con 136 metros de altura. Y no solo eso, sino que en esta basílica encontraremos algunos monumentos de importancia artística brutal, como por ejemplo el famoso altar mayor, también llamado baldaquino, donde solo se puede subir el Papa, construido entre los dos padres del arte barroco, Bernini y Borromini, que se considera la primera escultura barroca de la historia, con esos infinitos adornos y curvas. Bueno, como ven, maravillas increíbles que encontramos dentro de esta basílica, y donde también encontramos enormes esculturas de santos, como por ejemplo esta de aquí de Santa Verónica, por poner un ejemplo, pero sin duda la más impresionante que encontramos aquí, de las mejores esculturas que se han hecho nunca en la historia, es la famosa Piedad. ¿La Piedad de quién? Por supuesto, pues también del gran Miguel Ángel, una escultura perfecta que esculpió con solo 22 añitos, yo no recuerdo qué estaba haciendo con 22 añitos, pero desde luego esto no, de mármol, casi 2 metros, la Virgen María con Jesús en brazos, una belleza, un sentimiento que transmite como pocas en el mundo, en fin, algo verdaderamente impresionante. Como siempre digo, con todo lo religioso que hay en Roma, da igual si uno es católico, es ateo, es religioso, da igual, esto es puro arte, esto es un deleite visual. Así que, en fin, tras ver las maravillas como esta dentro de la basílica, saldremos de nuevo a la enorme plaza de San Pedro, que habrán visto en 1000 películas o en las noticias cada vez que se elige a un papa, una plaza proyectada por ese otro genio, Bernini, con esas 284 columnas de 16 metros, y veremos también, por supuesto, a la colorida Guardia Suiza, esa guardia personal del Papa desde hace cientos de años, con hombres suizos que visten esos trajes inspirados en los colores que usaba el pintor Rafael en sus cuadros, otro genio del Renacimiento, toscano de adopción. Y tras un tiempito libre para descansar, para hacer más fotos, para comprar recuerditos aquí en el Vaticano, también dentro del precio del viaje tenemos el almuerzo en un restaurante en esa misma calle, donde podremos gustar los clásicos platos italianos para recobrar fuerzas y así poder llegar a la tarde con las pilas recargadas, porque en esta tarde 100% recomendable hacer una visita guiada para descubrir rincones de Roma que uno no encontraría por sí mismo. Y por eso, para bajar la rica comida, dando un paseo y así no engordar, queda si nos vamos a la zona más bella de toda Roma, que es su centro, la Roma de película, la segunda capa de la lasaña, ¿no? Donde los papas pagaron a los mejores artistas para hacer esos edificios, fuentes, estatuas, iglesias más bellos que se pueden ver en todo el mundo. Para mí, la mejor parte de Roma, un lugar al que solo se puede acceder a pie, por eso en nuestra visita panorámica en bus o minivan no podemos verlo, sí en esta extensión opcional para quien quiera por la tarde, lugares como por ejemplo la famosa Plaza Navona, centro de la vida social de Roma, la más bella de la ciudad, donde se pone el mercado de Navidad, donde los romanos toman sus cafés, dulces en sus terrazas, plaza única en el mundo porque está hecha sobre un antiguo circo romano donde se hacían esas carreras. Y es que tras su abandono se empezaron a construir palacetes que dieron a la plaza esa forma ovalada que hoy tiene, la forma que tenía exactamente el circo, como pueden comprobar en esta foto. Una plaza donde Bernini y Borromini, esos padres del barroco, llevaron al máximo su rivalidad para ver quién hacía las cosas más bonitas. Uno de ellos hizo la iglesia de Santa Inés, y el otro hizo la impresionante fuente de los 4 ríos justo delante, con esculturas que representan a los ríos más importantes de los 4 grandes continentes. En fin, una plaza absolutamente única en el planeta. Aunque para cosas bonitas de verdad, la siguiente parada de esta visita, que es mi edificio preferido de Roma, y es el inigualable Panteón, la iglesia más antigua del mundo, por llamarlo de algún modo, porque fue construida en la época del Imperio hace casi 2000 años para honrar a todos los dioses, de ahí su nombre, Panteos, todos los dioses. Y tras la caída del Imperio, los cristianos la reutilizaron como iglesia, gracias a lo cual se ha mantenido intacto y perfecto.
Por fuera es una maravilla que uno puede estar horas observando, y por dentro nuestro guía nos meterá también para contarnos sus peculiaridades, como que su cúpula es la más ancha del mundo, no la más alta, que la hemos visto antes del Vaticano, sino la más ancha, 43 metros de ancho, con ese enorme agujero en el centro que ven ahí, por el que entra la luz y también la lluvia. Por eso en el suelo hay unos agujeritos para que se filtre si llueve. Un lugar mágico donde además está la tumba del pintor Rafael, o del primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel. En fin, seguiremos a pie este camino por el centro de Roma, admirando sus calles llenas de encanto, sus templos, sus iglesias y sus fuentes. Y es que Roma tiene más de 2.500 como estas para beber, los nasone o narizotas, por esa forma de nariz que tienen, esas fuentes con el agujerito para tapar con el dedo el agujero grande de abajo y que sea por el pequeño por el que salga el agua, y así no tener que agacharse tanto. 2.500 hay en Roma como estas fuentes, dando agua las 24 horas, pero las que nos interesan son las monumentales, más de 2.000, y la más importante y bonita, sin duda, uno de los puntos preferidos por cualquier visitante, la famosísima Fontana de Trevi. Una fuente que cuando uno pasea y de repente la encuentra tan grande, tan bonita en una plaza tan pequeña, el corazón se le encoge. Hay pocos monumentos en el mundo que sorprendan más. 40 metros de fuente con estatuas incrustadas en la fachada de ese hermoso palacio, con los dos tritones guiando la carroza en forma de concha en la que va subido el dios océano, en fin. Un lugar maravilloso donde se deben tirar las 3 monedas, recuerden, la primera moneda para volver a Roma, la segunda para encontrar el amor y la tercera para casarse o divorciarse, lo que cada uno prefiera. Eso ya. Y cerca de esta fuente, tras un par de horitas paseando tranquilamente, pues con una paradita para un rico café italiano, por supuesto, terminaría nuestra visita a pie en la plaza de Venecia, a los pies del gran monumento a la patria, no muy querido por los romanos, pero que impresiona muchísimo y que está en pleno centro de la Roma imperial, como pueden ver por esa antiquísima columna, de las muchísimas columnas y obeliscos que podremos observar paseando por la ciudad. Y es que terminamos al lado del lugar donde yo recomiendo ir después, ya sea para entrar pagando el boleto o para verlo desde fuera. Hablo de los foros romanos con sus enormes columnas y ruinas de los templos construidos allí hace más de 2.000 años y, por supuesto, del famoso Coliseo, que ya hemos visto antes y les decía que les recomiendo volver a final del día, ahora al terminar esta visita, para así ver el atardecer y admirar una de las mayores obras que jamás ha creado el ser humano, y así terminar un día magnífico en Roma con una buena cena por el centro. Y es que al día siguiente tenemos el día libre para conocer algunos más rincones de la ciudad eterna. Siempre en los días libres, más que nunca, recomendamos hacer alguna visita opcional que permita al viajero hacer algo bien preparado, que no tenga que quedarse dando vueltas y saber qué hacer. Nuestros domingos en Roma, como ya sabrán, es cuando habitualmente ofrecemos ir a la isla de Capri o a las ruinas de Pompeya, pero como ya les hemos hablado otras veces de estas visitas, y además en este tour existe la posibilidad de alargarlo 3 días para visitar esos mismos lugares, como pueden ver en esta página del catálogo, pues en este viaje yo les propongo ocupar su mañana conociendo de lleno la historia de la cultura y la religión que cambió todo en Roma y en el mundo, que hizo que los romanos politeístas pasaran de tener varios dioses a solo uno, y que al caer el imperio fueran los papas los reyes de Roma. Visitaremos 3 lugares, las basílicas mayores, las catacumbas y, lo más importante, la oración del Papa en directo. Esto es lo que ofrecería esta visita opcional para quien quiera usar ese día libre conociendo más cosas. No es poca cosa, hablamos de las otras 2 basílicas mayores que hay en el centro de Roma, aparte del Vaticano. Aquí una de ellas, Santa María la Mayor o Santa María de las Nieves, porque aquí ocurrió el milagro que dicen que hizo la Virgen María para que nevara en pleno agosto. Una de las 4 basílicas mayores, las del más alto rango en todo el mundo, donde además se guarda parte del oro que los españoles trajeron en América. Entraremos a visitarla y verán sus maravillas por dentro y por fuera, por si también quieren recuperar ese oro de América. Pero no solo esa, también conoceremos la mismísima Catedral de Roma. Y dirán, pero esa no la vimos ayer. No, esa es la del Vaticano. Es decir, la Basílica del Vaticano no es la Catedral de Roma, puesto que el Vaticano es un país aparte. Así que la Catedral de Roma, y además madre y cabeza de todas las iglesias de la tierra, cuidado, porque el título es esta, es la Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los Santos San Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Ese es el nombre completo, pero es más conocida como San Juan de Letrán, que el otro nombre es muy largo. La catedral más importante que hay y la más antigua, la veremos por dentro y por fuera también. Y después, como les decía, visitaríamos en esta visita un lugar único en el mundo, las famosas catacumbas, esos laberintos de túneles subterráneos en los que los cristianos, cuando eran perseguidos por los romanos,
enterraban a sus muertos. Más de 150 kilómetros de laberinto, casi 750.000 tumbas ahí dentro de 2000 años de antigüedad. Es algo único en el mundo. Y por supuesto, como decía, para terminar, esta visita incluiría también los pases para acudir a la plaza de San Pedro a ver al Papa Francisco en directo mientras reza el Ángelus e imparte la bendición Urbi, Urbi et Orbi, es decir, la oración dedicada a la ciudad de Roma y al mundo, Urbi et Orbi, ciudad y mundo. Todo, por supuesto, con guía local, terminando a la hora de comer para que los viajeros puedan seguir conociendo Roma a su aire y así pasar esta última tarde en la ciudad eterna haciendo cualquiera de las 1000 cosas que nos ofrece la ciudad, origen de nuestra civilización occidental, principio y final, por eso es eterna y por eso es maravillosa. Disfrutaremos esta tarde-noche en Roma, porque ya al día siguiente abandonamos la capital y nos vamos a conocer nuestra querida Toscana. Y la primera ciudad que visitaremos en Toscana, ya este día lunes, comenzando la semana, será Pisa, la segunda ciudad más importante de la región toscana, antigua república marítima independiente, rival de Florencia, de Venecia, cuando Italia era un conjunto de reinos enfrentados, ciudad famosa por uno de sus monumentos, la inconfundible Torre de Pisa, que no es otra cosa que el campanario de la catedral. Y es que cuando se construyó esta catedral hace ya 1000 años, el estilo románico pisano en que se hizo indicaba que había que hacer separadamente, por un lado, la catedral, que ven ahí a la izquierda, y por otro, el campanario, que es la propia Torre de Pisa, luego por otro también el cementerio, y por otro lado también el baptisterio, que es este pequeño edificio redondo, bueno, pequeño, no tan pequeño, este edificio donde se hacían los bautismos. Y todo esto se hizo en una enorme extensión de terreno, un jardín enorme, digamos, que es la plaza o campo de los milagros, oficialmente llamada la Plaza del Duomo. Duomo es como se conoce a las catedrales en Italia. Es una palabra que viene de domus, casa en latín, porque es la casa del Señor. Por eso en todas las ciudades verán que la Plaza del Duomo es la plaza de la catedral. Y aquí en Pisa todos vienen a ver la famosa torre, obviamente. ¿Y por qué está inclinada la Torre de Pisa? Pues porque el terreno donde se encuentra es un terreno arenoso. Y nada más empezar su construcción empezó a inclinarse. Se intentó de todas las maneras parar la inclinación. Incluso se construyeron 4 pisos torcidos, si lo ven, hay 4 pisos que están torcidos para que no se notara tanto, pero no era imposible porque no se consiguió que dejara de hundirse cada año un poquito más. Fueron necesarios 177 años para conseguir terminarla con sus 58 metros y no se consiguió parar la inclinación anual hasta el año 2001, es decir, hace 20 años solamente. Pero esa inclinación, aparte de darle tanta fama, sirvió para cosas interesantes, como por ejemplo, para que el pisano más famoso, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei, pudiera hacer sus experimentos con la gravedad, dejando caer objetos con diferentes masas para demostrar sus teorías. El caso es que desde que se construyó hace ya 1000 años, es uno de los campanarios más bellos que existe. Yo, como siempre digo, aunque no estuviera inclinada, sería igualmente el campanario más bonito que yo he visto, pero su inclinación hace que todos los días, todos los que vienen por primera vez, la admiren, jueguen con ella, sujetarla, haciéndose 1000 fotos, haciendo que se le caiga encima, todas estas cosas que todos hicimos la primera vez que la vimos. Aquí en Pisa tendremos la oportunidad también de entrar a la catedral iniciada en el año 1063, construida fuera de las murallas de la ciudad para así demostrar que no tenían miedo a los enemigos. Era el símbolo de la rivalidad entre la República de Pisa y la de Venecia, ya que en ese mismo año Venecia inició también la construcción de su catedral y ambas ciudades querían hacerla más bonita para demostrar qué república era más poderosa. Está claro que Pisa fue una república muy importante durante la Edad Media y su catedral por dentro es una auténtica maravilla que lo demuestra. Es un espectáculo tanto en dimensiones como en todas las influencias que acumula, paleocristianas, bizantinas, románicas, islámicas, con esas 68 columnas monolíticas, ese ábside, el Pantocrátor ahí en medio, o el impresionante púlpito de Giovanni Pisano, que es el paradigma, el claro ejemplo del conjunto de estatuas medievales. La entrada está incluida a la catedral, eso sí, a la Torre de Pisa no está incluida la entrada, esa es de pago aparte. Además hay que hacer mucha fila y personalmente yo no recomiendo entrar porque es muy cara, son más de $20, y lo bonito de la Torre de Pisa es mirarla desde abajo y observar su belleza. Pero a la entrada sí que tenemos a la catedral, perdón, sí que tenemos la entrada incluida.
Y tras esto, tras ver la catedral, tras ver la torre, tras ver este Campo de los Milagros, tendremos un tiempo libre para comprar recuerditos, para pasear por el centro de Pisa, para ver sus plazas, sus palacios y, lo más importante, para comer en cualquiera de sus restaurantes, porque hay muchísimos en Pisa para elegir, hay muchísimas enotecas, es decir, tabernas especializadas en vino, para que vayan probando ya vinos de la zona. El Chianti de las colinas pisanas, el Montespertoli, es decir, uno en Pisa puede estar horas de taberna en taberna disfrutando de los mejores vinos toscanos y de la mejor gastronomía italiana, como por ejemplo una rica lasaña o las especialidades de pasta de Pisa con pescado, almejas, conejo, pato, en fin, mucho donde elegir. Cuando ya tengamos los estómagos llenos, será hora de volver a nuestro bus y seguir recorriendo la Toscana. Y así, siguiendo el río Arno, que es el que pasa por Pisa, llegaremos hasta la otra ciudad por la que pasa este río, que es la capital de la Toscana, la cuna del Renacimiento, la ciudad más importante del mundo, artísticamente hablando, junto con Roma. Es decir, la gran Florencia, donde pasaremos 2 noches de este tour. Llegaremos por la tarde, haremos el check-in y luego resto de tarde y noche libres para visitar esta magnífica ciudad, que solo con pasearla uno se hace la idea de la riqueza cultural que durante siglos fue acumulando. Además, lo bueno que tiene Florencia es que sus plazas más importantes se ven paseando en poquitas horas. Es una ciudad, digamos, pequeña, ¿no?, para poder visitar a pie, sin problema. Por ejemplo, lugares como el famoso Ponte Vecchio, el Puente Viejo, antiguamente lleno de carnicerías, desde las que los tenderos tiraban los restos al río, haciendo que la zona pues oliera bastante mal. Así que cuando Florencia se puso guapa, cuando se empezó a poner mucho dinero para hacer a Florencia una ciudad monumental, hace ya siglos se reconvirtió en el puente de los lujos y por eso hoy en día este puente está lleno de joyerías. O pegado al puente, muy cerquita, nos encontramos la plaza del Mercado Nuevo, con su fuente del porcelino, es decir, el lechón o cochinillo, aunque de verdad, en realidad parece más bien un jabalí. Una escultura en bronce del gran escultor barroco Pietro Tacca, y en el que uno debe meter una moneda en la boca del animal y frotarle el hocico, y si consigue que la moneda caiga por la rendija de abajo, por la que sale el agua, entonces volverá a Florencia. También hay que decir que solo se consigue con monedas más pesadas, ¿eh? Así que para que así luego la Municipalidad de Florencia se las quede, son muy listos. Otra plaza mítica de Florencia, la de la Iglesia de la Santa Cruz, maravilla del siglo XIV, famosa por ser el lugar donde en el siglo XIX el escritor francés Stendhal tuvo esos vértigos y palpitaciones en lo que desde entonces se llamó el síndrome de Stendhal, lo que a uno le da cuando observa una obra de arte tan bella como esta iglesia, como cualquiera de las que hay en Italia. Aquí fue en esta iglesia que además se considera el panteón de las glorias italianas, porque aquí están enterrados los más grandes, Miguel Ángel, Galileo, Maquiavelo, Rossini o el escritor italiano más importante de la historia, Dante Alighieri, que tiene esta preciosa estatua en la misma puerta de la iglesia. Pero si hablamos de plazas en Florencia, las dos más importantes son, sin ninguna duda, la primera, la Plaza de la Señoría, de las más bellas del mundo, con el Palacio Viejo de la importante familia Medici, la Plaza de las Estatuas, porque en ella se encuentran, como pueden ver ahí abajo, las esculturas más bellas dedicadas a personajes mitológicos, como por ejemplo Hércules venciendo a Caco, o Neptuno dominando las aguas en su fuente, Judith cortando la cabeza a Holofernes, Perseo con la cabeza de la Medusa, el rapto de las Sabinas, que hay que rodearla entera para ver la acción completa en 365 grados, y por supuesto la más famosa de todas, el famoso David de Miguel Ángel. Bueno, una copia, aquí estaba el original hace muchos años, hasta que se guardó en un museo, en el Museo de la Academia, para protegerlo del clima. Un museo que también pueden visitar en Florencia, que les guste mucho el arte, pero aquí en la plaza está la copia exacta del David de Miguel Ángel. Y unida a esta plaza central de Florencia, por la calle principal, llegamos también a la otra gran plaza, la del Duomo, es decir, la de la catedral. Y es que la catedral de Florencia, Santa María la Flor, es para mí la más bella del mundo, al menos por fuera. Por dentro la verdad es que no es gran cosa, la de Pisa es mucho más bonita, pero por fuera, madre mía, por fuera, yo no he visto nunca nada tan bello. Esos colores, esas formas, esos contrastes, esos detalles, es una maravilla del ser humano, del arte gótico, del Renacimiento, con esa impresionante cúpula de Brunelleschi, de las más grandes del mundo, quizá la más admirada. En ella se basó Miguel Ángel para hacer la del Vaticano que vimos antes. Y fíjense, pues sí que cuando uno ve la panorámica de Florencia, lo que más espacio ocupa es la impresionante catedral, porque además es de las más grandes del mundo. Y enfrente de ella, en la misma plaza del Duomo, nos encontramos el baptisterio de San Juan, parecido al de Pisa, separado también de la catedral, pero con esta
puerta tan famosa, la Puerta del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, una de las obras de arte más finas jamás creada, con ese oro por todas partes. Pero bueno, dejemos de hablar ya de Florencia, que tenemos mucho vino que beber todavía, y es que al día siguiente, martes, tendremos tiempo de seguir paseando Florencia por la tarde, pero por la mañana nos vamos a hacer una excursión este día 6 de nuestra visita a la región, por definición, más importante del vino de Italia, la región de Chianti, el vino más famoso del país y casi de los más famosos del mundo. Este valle de Chianti es el ejemplo perfecto, como pueden ver ahí, de la imagen que tenemos de la Toscana. Esos valles divididos en campos de cultivos, hileras de cientos de cipreses, colores vivos que cambian según dónde aparezca o desaparezca el sol, colinas hasta donde se pierde la vista. Sin duda es la zona más bella de la región más bella del país más bello. Y eso todavía sin beber sus vinos. Y en esas colinas van apareciendo los pueblos y pueblitos con murallas antiguas, restos del Renacimiento, del Imperio Romano, como Castellina en Chianti, como Montefiorale, el pueblo donde, por cierto, nació el navegante Américo Vespuccio, la persona en cuyo honor América se llama América. Y en uno de estos pueblos de Chianti es donde pararemos para visitar una preciosa bodega en un imponente castillo medieval, en la que degustaremos una selección de vinos de la región, acompañadas, por supuesto, de los productos locales para comer. Es el vino toscano por excelencia, con montones de variedades, dependiendo de las colinas en las que se cultiva. Está el Chianti clásico, está el Chianti de las colinas de Siena, el de las colinas de Florencia, el de las colinas de Pisa. Un vino de color rojo rubí, con reflejos granates, con un aroma especiado, persistente, con un sabor seco pero muy equilibrado. Combina bien con el cerdo, con la bisteca toscana, que es ese gran filete de buey, con la tripa, con el salami, con carne sobre todo. Se produce casi en su totalidad con uvas llamadas Sangiovese, que fíjense porque Sangiovese viene del latín sanguis Jovi, que significa la sangre de Júpiter. Fíjense qué bonito. Aunque admite también cepas complementarias de otras uvas, siempre que no superen el 10-15% del total, es decir, el 90% más o menos tiene que ser de esa uva Sangiovese siempre, de sangre de Júpiter, para tener su denominación de origen. Hay que decir también que el vino producido en Chianti está protegido por un consorcio que aún hoy usa como símbolo el famoso gallo negro, usado en la Edad Media, en la Liga del Chianti, que era una alianza político-militar creada por la República de Florencia en el siglo XIV con el objetivo de proteger el territorio de Chianti. Y existe una leyenda sobre por qué se eligió ese símbolo del gallo, y es que en la Edad Media las repúblicas de Siena y Florencia estaban en continuas guerras, y para poner fin a sus disputas, dice la leyenda que decidieron que 2 caballeros, uno de cada ciudad, saldría de su ciudad cabalgando hacia la otra. ¿A qué hora? Pues cuando cantara el gallo, ¿no? Por la mañana. Los de Siena optaron por un gallo blanco y los de Florencia eligieron un gallo negro, que mantuvieron durante varios días encerrado a oscuras. Obviamente ese día, el día que había que salir, al soltar el gallo empezó a cantar inmediatamente, porque había estado tanto tiempo encerrado, a pesar de que aún no había amanecido, lo cual permitió al caballero fiorentino partir con mucha anticipación y ganar mucho más terreno en nombre de su república. En fin, bonitas historias que conoceremos mientras bebemos estos ricos vinos, siempre acompañados por productos locales, como los aperitivos preferidos de los italianos, los famosos antipasti. Anti, que significa antes, y pasto, comida, es decir, antipasto antes del plato principal. Y que la idea al crear estos antipasti era excitar el gusto, no saciar el apetito, ¿no? Eso es la labor de los platos principales. Estos eran aperitivos para abrir boca, y se dice que su verdadero inventor fue el mismísimo Leonardo da Vinci, que en su juventud fue dueño de una taberna florentina a medias con otro genio, el pintor Sandro Botticelli, y se ve que en una de sus notas de cocina recogió estos aperitivos y decía que había estado pensando en tomar un trozo de carne y colocarlo entre 2 pedazos de pan, pero no sabía cómo llamarlo. Bueno, pues se dice que de ahí vienen los antipasti, ¿no? Que por supuesto son lo mejor para acompañar a un buen vino. Aquí, por tanto, pasaremos la mitad de este día martes en la región del Chianti, recorriendo esa región más típica del vino toscano e italiano, y después volveremos a Florencia, donde tendremos una segunda noche. Podremos aprovechar la tarde para poder seguir conociéndola, ir a un museo o, por ejemplo, ir de compras en su calle principal, llena de todo tipo de comercios, o por cualquiera de las calles del centro, que están llenas de lo más típico de Florencia, la piel y el cuero. Bolsos, chaquetas, zapatos. Si quieren comprar cualquiera de estas cosas, vengan a Florencia, que van a encontrar las de mejor calidad. Y al día siguiente, día miércoles 7º de nuestro tour,
dejaremos la capital de Toscana en dirección hacia el sur para conocer 3 lugares básicos de la región, 2 pueblos y la tercera ciudad más importante de Toscana en la que dormiremos. Como ven, San Gimignano, Monteriggioni y Siena. Verá un momentito. Empezaremos por San Gimignano, Sangi para los amigos, un pueblito a solo 1 hora de Florencia, sin duda de los más bonitos de Toscana, de Italia y del mundo, famoso por sus altísimas torres de piedra clara, por su vino blanco seco, es uno de los lugares más conocidos de Italia, es el emblema de las ciudades torreadas medievales y patrimonio mundial desde 1990. Fíjense cuántas torres, tiene un trazado medieval y la mayor concentración de torres de toda la Toscana, iglesias, palacios, museos, completamente rodeada de murallas, la convierten en una reliquia del pasado. Su aspecto esplendoroso es consecuencia de su independencia, que duró apenas 50 años, entre 1300 y 1348, y también consecuencia de su privilegiada situación, ya que está en la intersección de las grandes rutas comerciales de la Toscana central, momento en el que los mercaderes acumularon grandes fortunas y construyeron esas torres tan ostentosas, ¿no? Cada torre era de una familia de mercaderes, era el símbolo de su poder y que servían al tiempo también de almacén, de defensa y de símbolo, de emblema. Llegó a tener esta ciudad 72 torres, de las que han sobrevivido solamente 13. El acceso a Sangi se realiza a través de la puerta de San Giovanni del siglo XIII. De aquí parte la vía de San Giovanni junto a la calle de San Mateo. Son las 2 arterias principales que desembocan en la plaza de la Cisterna, que ya ven ahí, llamada por el pozo que tiene, rodeada por torres como la Torre del Diablo, y en cuya plaza también, atención, está la Gelatería Dondoli, premiada varias veces como la mejor heladería del mundo, con helados como el de vino blanco de Vernaccia o el azafrán. Ya saben que aparte del vino, la pasta, la pizza y el café, Italia tiene los mejores helados del mundo. Así que aprovechen también cuando vengan para tomarse un buen helado, por ejemplo aquí en San Gimignano. Y vamos a lo que importa. ¿Cuál es el vino típico de este lugar, de San Gimignano? Pues, como les acabo de decir, el hecho con la uva Vernaccia de San Gimignano. Un vino blanco, seco, de color amarillo, con esos reflejos dorados, equilibrado, delicado, uno de los vinos italianos más longevos, puesto que su presencia se remonta a la época de los etruscos, los que fundaron Roma hace casi 3000 años. A los italianos les encanta acompañar la Vernaccia, platos de pescado y marisco, o bien platos típicos toscanos como la panzanella, por ejemplo, que es esa especie de ensalada que ven abajo a la izquierda, una ensalada de verduras y hortalizas frescas con trocitos de pan propia del verano, o el queso marzolino que ven ahí, un queso blanco de ovejas, similar a la mozzarella, que tiene incluso un poco de picante. En fin, también en Italia, igual que en España y Francia, hay unos quesos buenísimos. La verdad es que en estos 3 países se come mejor que en todo el mundo entero. Yo acabo de comer y ya me está entrando hambre otra vez. Ya sé que a ustedes los mexicanos les encanta su comida. Esto es una discusión que tengo siempre con los viajeros que vienen, pero es que aquí tenemos tantas cosas, tanta variedad, que yo es que ni en 1000 vidas a uno le da tiempo a probar todo. Esa es la guerra que siempre mantengo yo con los viajeros que vienen, a ver qué comida está más rica. Pero bueno, después de pasear por este bellísimo pueblo, hay más, porque seguiremos bajando para visitar otro lugar mítico de esta zona, mucho más pequeñito, un pueblito en la cima de una montaña rodeado de sus antiguas murallas, Monteriggioni, fundado en el siglo XIII como fortaleza para controlar las fronteras de los territorios de Siena y de Florencia. Tiene 14 torres del año 1260, las ven ahí en la muralla, a las que el escritor Dante Alighieri las llamaba gigantes sobre el abismo, en su mítica obra La Divina Comedia, un poco como los molinos del Quijote. Uno aquí se siente transportado de golpe al corazón mismísimo del medievo, ¿no? Especialmente si va en julio, cuando se hace la fiesta medieval, que sus habitantes se visten de época, recuperan oficios tradicionales como el juglar, el herrero. En fin, digamos que Monteriggioni es la puerta de entrada a la Edad Media. Un pueblito pequeñísimo, como de juguete, pero precioso. Solo con atravesar las puertas de su muralla viajamos en el tiempo en fin, cuando se convirtió esta estructura urbana desde su fundación en el siglo XIII en una popular parada en las rutas de peregrinación de la vía francígena.
Y que, por cierto, dirán, ¿qué es esto de la vía francígena? Pues se lo cuento muy rápido porque es importante. Al final del primer milenio, fíjense que muchos peregrinos atravesaban Europa hacia la tumba del apóstol San Pedro en Roma, y la peregrinación adquirió tal importancia que se desarrollaron caminos de la fe, como por ejemplo el Camino de Santiago también, ¿no? Que era para ir a Santiago en España, con un montón de sitios donde parar, aldeas, abadías para acoger a los peregrinos, y la vía francígena estaba entre las más importantes, se llamaba así porque venía de Francia, y permitía a los peregrinos, bueno, en realidad venía desde Inglaterra, como ven ahí del mapa, desde Canterbury, permitía a los peregrinos del otro lado de los Alpes llegar hasta Roma. El caso es que gracias precisamente al obispo de Canterbury, en Inglaterra, que recorrió hasta 80 localidades por esta vía de 1.600 kilómetros hasta llegar a Roma, y los describió con todo lujo de detalles, muchos peregrinos empezaron a conocerla y convirtiéndola en una vía de expansión de la cultura medieval. Fue gracias a esta vía que la cultura se movió, digamos, por todas estas zonas de Europa occidental. Los peligros eran muchos, había animales, temperaturas, intemperie, por eso se empezaron a crear nuevas aldeas y luego ciudades. Y precisamente dos de las ciudades que vemos hoy, San Gimignano y Siena, crecieron y adquirieron su esplendor gracias a este camino, gracias a la vía francígena. Hoy en día es una vía para turistas y peregrinos modernos, es un viaje a las raíces de la cultura italiana y europea, así que ya saben, la siguiente vez que vengan a Europa se hacen esos 1.600 kilómetros a pie, ya pueden ir entrenando. En fin, Monteriggioni, un lugar donde estaremos hora y media o así para pasear sin prisa por sus calles, que han servido, por cierto, como ven ahí, de plató para muchas películas, como por ejemplo Gladiator, que tiene alguna de sus escenas aquí, en Monteriggioni. Y tras ello, tras ver Monteriggioni, llegamos a la ciudad donde dormiremos en el día de hoy, la tercera en importancia histórica de Toscana, la también bellísima Siena. Los orígenes de Siena están asociados a diversas leyendas. Una de ellas dice que fue fundada por los hijos de Remo, huyendo de la persecución de su tío Rómulo, después de que éste asesinara a su padre. Se acordarán de la leyenda de la fundación de Roma. Rómulo mata a Remo, a su hermano, y funda Roma. Pues los hijos de Remo, dice esta leyenda, huyen y fundan Siena. Se llamaban Seno, que montaba en un corcel negro, y Ascius, que cabalgaba sobre uno blanco. Por eso el escudo de la ciudad y también la camiseta de los equipos de Siena o la propia catedral son de color blancos y negros. De hecho, el escudo de la ciudad es incluso también la loba romana que dio de mamar a Rómulo y Remo. En fin, como decía antes, Siena fue la ciudad república independiente rival de Florencia durante siglos, eso sí, hasta que la peste de 1348 redujo su población en 2/3, y de ese periodo de esplendor viene la grandeza de sus monumentos, que veremos en una visita guiada con guía local sienés, que nos paseará por sus calles para mostrarnos bellísimos lugares, empezando, por ejemplo, por la Basílica Cateriniana de Santo Domingo, que deja clara la influencia de la Orden de los Dominicos en Siena, y que es que San Francisco y Santo Domingo crearon una original forma de vida religiosa, San Francisco con los franciscanos, Santo Domingo con los dominicos, una vida religiosa que se adaptaba a las nuevas ciudades comerciales. Y es que, al contrario que ocurría con los monjes, los frailes no producían su propio sustento, sino que dependían de la generosidad de la gente de la comunidad. Eran llamados mendicantes. Pues esta basílica es un modelo de arquitectura gótica propia de esos mendicantes del siglo XIII, y a lo largo del siglo XIV fue ampliada en las formas sencillas e imponentes que aquí vemos, pocos adornos, tenía que ser práctica, grande, para acoger a mucha gente. Como ven, además está en una colina llamada el Campo Regio, llamada así porque aquí acampó el rey Enrique IV durante un asedio en el siglo XII, Campo Regio, y domina, además, esta basílica domina la contrada, que es como se llama aquí a los barrios, la contrada de la Oca, donde también está la casa donde vivió Santa Catarina de Siena. Por eso la basílica se llama cateriniana. Y en nuestra visita diremos la basílica por dentro. Sabrán que una basílica, para ser llamada tal, tiene que contener alguna reliquia. Y una reliquia es el resto del cuerpo de los santos, o de ropa o objetos de esos santos, lo cual dota al templo en el que se encuentra de mucho prestigio y protección. Pues en esta iglesia podemos ver, por ejemplo, el pulgar de la mano derecha de Santa Catalina, con la que se imparte cada año en la Plaza del Campo la bendición a Italia y Europa, porque es la patrona de Italia y de Europa, o su cabeza incorrupta, que ven aquí, entre otras reliquias
que usó la santa. Da un poquito de miedo. Pero bueno, no será el único sitio que veremos en esta visita guiada. Por supuesto, llegaremos a la Plaza del Duomo para admirar esa impresionante catedral de Siena que ocupa el punto más alto de la ciudad. Uno de los monumentos más insignes de la arquitectura italiana, comenzada a mediados del siglo XII, fue a finales del siglo siguiente, coincidiendo con mayor esplendor de la ciudad, cuando se hizo cargo de las obras el maestro Giovanni Pisano y se acometió una reforma para convertir el templo en el más grande de la cristiandad. Querían que fuera más imponente que el de su rival Florencia, pero esa peste de 1348 y las crisis económicas obligaron a abandonar el proyecto, aunque sí quedaron en pie los muros perimetrales de la ampliación, como ese testimonio fiel del sueño de magnificencia de la ciudad de Siena, y al final se terminó en el siglo siguiente con la forma y dimensiones actuales, que desde luego son suficientes para hacerla maravillosa. Y aunque no sea la más grande, es de las más bellas. Fíjense esa fachada con esos colores blanco y negro de la ciudad, aunque la mayor belleza se encuentra en su interior, y es que especialmente sorprende su pavimento, un ejemplo único con 56 paneles que representan desde personajes míticos a escenas de ambos testamentos, también escenas del Zodiaco, y también hay joyas como el púlpito octogonal de los Pisano, el altar mayor en mármol de Peruzzi, la capilla de San Juan Bautista con la escultura de Donatello, o la librería Piccolomini con los frescos del pintor Pinturicchio. En fin, una maravilla. Eso sí, en Siena el centro neurálgico es, sin ninguna duda, la Plaza del Campo, con la mayoría de sus edificios construidos en ladrillo, que otorga ese característico color rojizo a la ciudad. En la parte alta de la plaza destaca la Fuente Gaia, la fuente de la alegría, que se llama así por la felicidad que tuvieron sus habitantes al disponer por fin de una fuente pública que solucionaba la escasez de agua en el centro de la ciudad. Y también el Palacio Público, que ven ahí, llamado por los sieneses el Abrazo de la Plaza, que es ese espléndido edificio del siglo XIII que representa el arte gótico civil. Y al lado del palacio también la Torre del Mangia, con más de 90 metros, se ve desde cualquier punto de la ciudad, y ese nombre de Mangia deriva del apodo del primer campanero que hubo en esa torre, que como era un derrochador, lo llamaban el Mangiaguadagni, es decir, el comesueldos. Se comía su sueldo, ¿no? Derrochaba muchísimo. Entonces, significado por los ieneses como el Mangia, la Torre del Mangia. Esta plaza es perfecta para tirarse al sol, para descansar en ese suelo inclinado, pero lo que la hace famosa en todo el mundo es lo que se celebra aquí cada año, desde hace más de 700 años. Hablamos del Palio, la carrera de caballos en la que se enfrentan las diferentes contradas, es decir, los barrios de Siena, y en la que los jinetes pretenden ganar la bandera con la imagen de la Virgen para llevarla a la iglesia de su contrada. Esta bandera es lo que se conoce como el Palio, que da nombre a la carrera. Antiguamente habría 59 barrios o contradas, hoy ya solo quedan 17, todos con autonomía, personalidad jurídica propia, con patrimonio, con tesorero. La contrada no es un club al que uno se inscribe, ¿no?, para luego correr la carrera o algo, no. Cada uno pertenece a su barrio desde que nace hasta que muere, y un sienés además pertenece antes a su barrio que a la ciudad. Es ese orgullo de la contrada. Pues imaginen esta carrera al ritmo de los tambores y bajo el ondear de las banderas de colores de cada contrada, una carrera que dura solamente entre 2 y 3 minutos, pero que se prepara todo el año. Es alrededor de la plaza, cada año compiten 10 contradas de esas 17, se van turnando, y un jinete de cada barrio monta a pelo, además su caballo, nada de silla, no, tal cual, se montan encima, dando 3 vueltas a la plaza, cuyo suelo además se cubre de arena para esta ocasión, y es una carrera loca en la que se admiten todas las tretas, se mezclan todos los elementos de la historia local, y durante los días precedentes la ciudad es una fiesta. Los sieneses apuestan al vencedor, engalanan las calles con los colores escudos de cada contrada, divulgan bulos sobre las argucias de los contrincantes, se sortean y se asignan los 10 caballos que competirán, los cuidan, los miman, los llevan a los actos públicos, incluso a los caballos, los llevan al cura para que se los bendiga. Los jinetes también son vigilados día y noche para evitar sobornos de los adversarios. Y encima, cuando termina la carrera, los miembros de la contrada vencedora regresan a su parroquia para hacer ese agradecimiento, el Te Deum, a pecho desnudo, llorando, gritando, como si les fuera la vida en ello. En fin, todo muy extravagante. Por eso los sieneses tienen esa fama de locos, de místicos, de irracionales un poquito. Pero bueno, seguiremos paseando por Siena.
Veremos, por ejemplo, también este edificio, el Palacio Salimbeni, que se lo pongo como curiosidad porque es la sede del banco en funcionamiento más antiguo de todo el mundo. El Monte dei Paschi di Siena, fundado en el año 1472, aún en funcionamiento, que tiene casi 5 millones de clientes en Italia. Esto no es publicidad, simplemente para que lo sepan. Y llegaremos al final de nuestra visita guiada, que será en el museo y oratorio de una de esas contradas que les explicaba, donde nos contarán pues, todas esas historias de las rivalidades, de la carrera del palio, y donde pondremos el broche de oro a nuestro paseo en Siena con los placeres de la gastronomía sienesa, probando los vinos locales, ya saben, el Chianti de las colinas de Siena, del que ya hemos hablado antes, por ejemplo también el Brunello, que en realidad es de esa misma uva Sangiovese con la que se hace el Chianti, que es la denominación de origen de toda la zona. Y en cuanto a repostería, pues cosas tan ricas como el panforte, un dulce hecho de fruta y frutos secos que tiene unos 1000 años de antigüedad, la receta, no el pastel concreto que comamos, ese estará recién hecho, y así cerrar una vez más un día espléndido por la Toscana, uniendo mediante la cocina el paisaje y el arte toscana. Porque al día siguiente ya será nuestro último día de visitas, en el que veremos 3 pueblitos más antes de volver a Roma. Y es que vamos a seguir nuestro camino por Toscana, por otro valle precioso, tan mítico y paradigmático como el que vimos antes del Chianti, también con sus cipreses y con sus vastos campos de vides. Hablamos del valle de Orcia, llamado así por el río que lo atraviesa, un valle declarado en su totalidad Patrimonio Mundial desde el año 2004. Es que fíjense qué maravilla estas fotos. Yo de verdad me recreo con estas fotos, no puedo parar de mirarlas porque me puedo pasar horas mirándolas porque imagínense verlo en directo, ¿no? La maravilla que es verlo en directo. No me digan que no es precioso. Pues en este valle se encuentran, entre muchos otros pueblitos, 2 tesoros que visitaremos, que son Pienza y Montepulciano. Llegaremos primero a Pienza, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1996, es conocida como la piedra de toque del urbanismo renacentista, es decir, el ejemplo más claro de esa utopía de ciudad ideal que se pretendía en el Renacimiento. Y es que en esta ciudad nace en el siglo XV, del sueño de un señor llamado Enea Silvio Piccolomini. Entonces un día fue a visitar su pueblo natal, que se llamaba Corsignano, y se encontró que se había convertido en una pequeña aldea muy degradada en lo alto de una colina, así que decidió contratar a los arquitectos Rossellino y Alberti para construir una ciudad con las formas armoniosas y edificios de los ideales renacentistas. Imagínense qué contentos se pondrían sus vecinos y familiares de que el niño llegó a ser papa y les remodeló el pueblo entero. Se tardó 4 años en remodelar la plaza central y las calles aledañas. Como el papa murió al poco tiempo, la ciudad no creció más, pero se quedó en un hermosísimo pueblito, ejemplo claro del Renacimiento. Se conservó, eso sí, la parte medieval del Burgo, esa zona comercial, digamos, y de la Edad Media, y se proyectaron anchas calles principales que terminaban en plazas regulares, siguiendo ese modelo de los foros romanos, dejando las calles secundarias tortuosas e irregulares en su estilo medieval. Por eso aquí, en Pienza, vemos que se proyecta siguiendo el eje de su calle mayor, el Corso Rossellino, como se llama esa calle, donde asoman los principales edificios y palacios, mientras que todas las demás son pintorescas callejuelas, angostas, minúsculas a un lado y a otro. Esta vía principal tiene apenas 600 metros de longitud, con 2 puertas a cada extremo, siguiendo esas enseñanzas del arquitecto Alberti, la puerta Prato en el oeste, la puerta Siglio al este, y en la mitad surge la plaza, que obviamente se le dio el nombre del hijo pródigo, la plaza de Pío II. Es una plaza que parece formar parte de un cuadro de Rafael o de Perugino, ¿no? Por esa perfección renacentista que tiene. En el centro de la plaza hay un pozo, que es un resquicio del medievo, adaptado a los cánones renacentistas, y a los 2 lados de la plaza el Palacio Piccolomini, el nombre familiar del Papa, y también el Palacio Borgia, otro apellido inevitablemente asociado a las grandes familias que dieron papas a la historia de la Iglesia. Es que en ese palacio vivió Rodrigo Borgia, que sería el Papa Alejandro VI. Y en esa misma plaza, la catedral y el palacio del municipio, que es un bar, y el Palacio Amannati es parcialmente fuera ya del escenario de la plaza. En fin, un pueblito pequeño de solo 2.500 habitantes,
que se ve y se admira muy rápido, en el que recomendaremos asomarse al mirador para ver la espectacular panorámica del Valle de Orcia, y en cuyas calles podremos, por supuesto, beber los vinos de la zona que se venden en cualquier tienda, y degustar o comprar el famoso queso pecorino, un queso curado que viene de la oveja. Pecora en italiano es oveja, de ahí ese nombre pecorino, un queso que trajeron los sardos, los habitantes de la isla de Cerdeña, cuando emigraron al sur de la Toscana con sus rebaños en la década de los años 50 del siglo pasado. Tras un ratito aquí nos iremos a otro pueblito que está casi al lado y que no se puede dejar de ver tampoco porque es otra maravilla, una de las ciudades más antiguas de Italia, pequeñas ciudades, una pequeñita, un pueblito habitado por los etruscos desde el siglo IV a.C., por estar situado en lo alto de una colina a 600 metros de altura, Montepulciano, sinónimo de buen vino porque aquí se produce otro de los vinos más exportados de Italia, al que lo llamaron el rey de todos los vinos, de hecho. Es uno de los más antiguos de toda Europa, el vino Nobile de Montepulciano, un vino tinto seco con mucho cuerpo, hecho principalmente también con uvas Sangiovese, como los anteriores que hemos visto, con la sangre de Júpiter, también mezclado con uva Canaiolo Nero y pequeñas cantidades de otras variedades locales, como por ejemplo el Mámbolo. Un vino que se añeja en barricas de roble durante 2 o 3 años, si es vino reserva, 3 años. De hecho, para obtener la denominación de origen tiene que haber estado fermentado 36 meses, 30 en barrica y 6 en botella. Por supuesto, cuando lleguemos a este pueblo tenemos incluida una degustación en una de las bodegas más populares de toda la región. Y por supuesto, tendremos un tiempito libre para dar un paseo por este bello pueblo donde encontramos monumentos de diferentes épocas. Veremos que su centro es amurallado, que está presidido por esa plaza grande en la que destaca su palacio comunal, un edificio gótico del siglo XV, también los palacios Nobili y Cantucci, atribuidos a Antonio Sangalo el Viejo, un arquitecto florentino del Renacimiento, y de hecho, si se fijan, el edificio del Ayuntamiento de Montepulciano nos recuerda bastante al Palazzo Vecchio de Florencia, que hemos visto antes, en la Plaza de las Estatuas. Es como este palacio, pero un poco más pequeño. Y su catedral evoca también a la de Bolonia, aunque con aspecto algo más desconchado. En fin, estaremos rodeados de casas señoriales, de palacios renacentistas, de hermosas plazas superpuestas sobre una colina, con una calle principal en la que encontraremos de todo tipo de tiendas y demás para turistas. Y por cierto, la Plaza Grande también resultaba familiar, como ven aquí, porque ha sido escenario de la serie de los Medici y también ha salido en algunas escenas de la saga de Crepúsculo, esa de los vampiros adolescentes que se enamoran y hacen cosas. Ahí tienen a Kristen Stewart y a Dustin Hoffman para demostrarlo. Aunque hay un edificio que destaca aquí en Montepulciano, que es el santuario de la Madonna de San Biagio, de la Virgen de San Blas, con su imponente cúpula que se encuentra a las afueras del pueblo y que es obra también del arquitecto Sangallo. Y en fin, tras un ratito aquí, nos iremos ya a ver nuestro último pueblito. Vamos a cruzar la frontera entre Toscana y otra región, la región de Umbria, la más céntrica de Italia, llamada así por la sombra que dan sus muchísimos árboles, y es que es la región con más vegetación de toda Italia. Es, digamos, su pulmón verde. Hay millones de árboles en la región de Umbria, una región atravesada por el río Tíber, lo cual nos da una idea de que volvemos a acercarnos ya a Roma. Una región en la que visitaremos un pueblito, que ya que está tan cerca no podemos dejar de ver, que es el pueblo de Orvieto. Esta ciudad se encuentra en una alta meseta, como ven ahí, de origen volcánico, de 300 metros de altura, cuyas paredes caen casi verticales sobre el valle del río Pavia. Está lleno de olivos, de viñedos. Fue fundada por los etruscos, después destruida por los romanos en el año 256 a.C., pero renacida en el siglo VI para convertirla en sede episcopal, a la que llamaron Urbs Vetus, es decir, ciudad vetusta, ciudad vieja. De ahí Urbetus viene el nombre actual Orvieto. Fue una ciudad libre durante 2 siglos, luego perteneció a los estados pontificios y es otra de esas ciudades que nos da un pasaporte para viajar atrás en el tiempo y recorrer un claro ejemplo de ciudad medieval con esas tortuosas callejuelas empedradas. Aunque eso sí, si hay una cosa en Orvieto que sobresale absolutamente frente al resto de edificios y calles, es su fastuosa catedral, que hace que el resto de edificios palidezcan ante ella. Es una obra maestra del gótico universal
comenzada a finales del siglo XIII en estilo románico, pero poco después continuada y terminada en un gótico absolutamente majestuoso, con toques renacentistas, con añadidos neoclásicos después, y es que varios grandes arquitectos participaron en su construcción. La fachada sigue el diseño de un gran tríptico gótico, como pueden ver, y la riqueza de sus materiales supera al de otros templos de Toscana y Umbria. Como pueden ver, tiene un amplísimo abanico de colores en esas figuras que están en sus mosaicos, esas texturas, colores azules y rojos, mármoles blancos, dorados, alabastros, traslúcidos, en fin, es una auténtica maravilla. Y el interior no es menos bello, con esa espectacular capilla de San Brizio, obra maestra de los frescos del pintor Luca Signorelli. En fin, una catedral absolutamente maravillosa, de las más impresionantes que se pueden ver. Y por fuera también podemos ver en Orvieto otros lugares como la Torre del Moro, como el Palacio de los Siete, en referencia a los 7 magistrados que representaban a los gremios y oficios artesanos de la ciudad, como la Plaza de la República, o, por ejemplo, una de las cosas más curiosas de Orvieto, que la hacen una ciudad muy especial, que es uno de sus puntos clave, es que está a 60 metros bajo tierra. Es el Pozo de San Patricio, considerado una obra maestra de ingeniería. Cuenta con numerosas ventanas que permiten el paso de la luz, como pueden ver ahí, y con 2 escaleras de caracol de 248 escalones, 2 escaleras que no se comunican entre ellas, es una para subir y otra para bajar. Fue construido en el siglo XVI con la finalidad de proporcionar agua a la población en caso de catástrofe o de asedio, y la verdad es que la Orvieto subterránea, excavada desde hace siglos, representa sorpresas en forma de grutas, de galerías, de silos, bajo las casas de su centro histórico, y se han llegado a localizar más de 1000 lugares en las profundidades de este municipio que destacan por su patrimonio histórico y arqueológico. En fin, pues otra joya más del centro de Italia, como ven, con esas paredes verticales que les decía, otro pueblito más que hemos visto y disfrutado en esta zona, en este país, que es una delicia para los 5 sentidos, un país único en el mundo, yo creo que no tiene igual. Por eso es el país con más lugares declarados Patrimonio Mundial, como decía al principio, porque desde luego lo merece. La cantidad de historia, de arte, de costumbres, de gastronomía que encontramos en Italia, yo creo que no la supera nadie. Aquí termina entonces nuestro tour por Toscana, habiéndonos asomado ahora un poquito a la región de Umbria. Volvemos ya, por tanto, este último día a la región de Lacio, a Roma, para pasar una última noche en la Ciudad Eterna, donde al día siguiente pues ya tendremos que tomar nuestro vuelo de vuelta a América. En fin, un viaje, como ven, delicioso, nunca mejor dicho. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo, las costumbres italianas, que les guste el vino o no. Hay que venir a conocer uno de los paraísos terrenales que siguen existiendo en la Tierra. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Devuelvo la palabra a Pepus, a Ángel y a Félix, a ver qué más nos cuentan. Estimado Fernando, muchísimas gracias. Si me puedes ayudar a dejar de compartir tu presentación, te lo voy a agradecer mucho. Sí, enseguida. Para que nos veamos todos y empecemos a las preguntas y respuestas, que sin duda van a haber muchísimas. Por supuesto, la primera es felicitándote, Fernando, excelente presentación. Felicidades por tu profesionalismo y sobre todo tu pasión a cómo hacernos estos viajes virtuales, que hijos. Mira, hasta fui a abrir una botella de vino para tomar una copa de vino con todos ustedes. Imagínense qué pasión me hiciste para poder hacer este viaje, y sin duda ahorita le voy a pedir a... Mira, aquí lo tengo, mira. Pues es buena idea, Pepus. No, mira, todos. Saludcita hasta España, a todos ustedes, a todos nuestros amigos, agentes de viajes. Sin duda espectacular esta presentación de Fernando. Salud. Ah, qué bueno esto, oye. Es un poco temprano aquí en México, pero... No hay hora, no hay pero hora. nunca hay hora para tomarte un buen vino italiano, ¿no? De la Toscana, sobre todo, bueno, ¿no? Llámale degustación. Degustación. Da igual la hora. ¿No? Oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Excelente presentación, sin duda. Creo que lo comentó Félix, Italia está por abrir. Italia está por recibir turistas. Tenemos un flyer muy importante que al ratito ahorita le voy a pedir a Arturo que lo comparta. Solicítenlo, este flyer que hicimos con Travax de todo lo que nos presentó el día de hoy Fernando. Ahorita lo va a poner, pero mira, Polo, gracias Arturo. Aquí ya lo tenemos con salidas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
solicítelo a nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 5513-994608. De verdad está espectacular este viaje y hagamos changuitos para que nos toque Fernando en uno de estos viajes virtuales, que nos vaya platicando como nos los platicó virtualmente, nos los haga presencial, ¿no? Que sin duda va a estar increíble. Eso 9 es de días, lujo, 7 noches, imagínate. ¿no? De lujo. Arthur, me lo quitas y ahorita se los pediría a todos que por favor lo soliciten por WhatsApp o por correo a ventasmx@petra.mx para poderlo tener y solicitar. Muchas preguntas. Quiero empezar con la primera que nos las mandaron. Félix, esta es para ti. Liliana, ¿cómo está el tema del pasaporte verde, Félix? ¿Qué sabes del pasaporte verde? ¿Cómo va? Si tienes algunos datos que nos puedas decir cómo va a funcionar o algo, creo que sería de mucha ayuda. El tema del pasaporte verde está más cercano. De hecho, hoy ha llegado una comunicación en la que la Unión Europea y los ministros de Sanidad y los presidentes están apostando por el pasaporte verde. Bien. ¿Cómo se va a desarrollar? Lógicamente será una aplicación como la que tenemos todos en nuestros celulares. Bien. Y pues como estas que tenemos para yo lo decía el otro día, las mismas que tenemos para el boarding de los aviones, pues exactamente igual. Bien, entonces será algo parecido a esto, bien, donde tendrás una pestaña y donde te saldrá aquí tu código BIDI y con eso pues tendrás ahí registrado si estás vacunado, las vacunas que tienes, las dosis y las fechas en que has sido vacunado. Bien, porque tienen que pensar que el tema de la vacuna, después de la última dosis, tiene que pasar 14 días antes de que eso sea plena inmunidad. Bien. Después, puedes incluir también ahí una prueba PCR, porque en esta apertura de Europa lo que se va a tener en cuenta es vacunados, PCRs y aquellos que hayan pasado la enfermedad y hayan generado anticuerpos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, con eso, lo que permitirá es libre movilidad dentro de los países miembros de la Unión. Bien. Okay. Primer momento de prácticas va a ser ahora la primera semana de junio en Italia, donde Italia lo que va a hacer es poner en marcha. A ver, para que nos entendamos, todo esto es una estrategia. Bien. Manejar a 27 países, miembros de la Unión Europea, cada uno con una mentalidad, cada uno con un interés, cada uno con sus presiones y sus políticas, es muy difícil. Bien, pero para eso, miren, hablaba yo al principio. Grecia ha tenido la iniciativa de decir, señores, sí o sí, yo el día 14 abro. Bien, ¿y qué voy a hacer? Voy a aceptar todas las vacunas europeas, que son 4. Voy a aceptar la vacuna china y voy a aceptar la vacuna rusa. Bien, pa' guapo yo. Bien, y ahí está lo griego. Qué curioso, nuestro presidente Sánchez ayer estaba en Grecia hablando con el presidente griego. Entonces, todo esto son arreglos que muy pronto, y esto va a ir cambiando día a día. Bien. Claro. Según hizo el anuncio Grecia, Italia dijo, pero yo ya el pasaporte verde, que todavía no está del todo terminado en los detalles, yo lo pongo para dentro de Italia. Entonces, esto va a ser una carrera que va a ir cada día más rápido. Yo te aseguro que en 15 o 20 días tenemos noticias, pero de las buenas. Pues semana tras semana, ¿sabes qué es la pregunta con la que arrancamos, mi querido Félix? Que te doy lata, sí. Porque muchos de acuérdate que la semana que viene es Fitur, entonces van a estar todos los de Europa aquí en Madrid y vamos a estar hablando de eso. Creo que la semana que viene va a ser algo parteaguas, donde creo que se va a hablar muchísimo, donde se va a decir cómo va a caminar un poco la Comunidad Europea, a lo mejor no tan abierta la semana que viene, pero en 15 días, 3 semanas, creo que en la WTTC lo dijo muy bien la maestra Guevara, que para verano casi todo va a estar abierto. Que sí, que sí. ¿No? Solo aclarar una cosa, Pepu, que estoy viendo aquí una nota de Pilar Marrufo, que no me he expresado bien. Lo que piden es o prueba de vacunas, o PCR, o haber pasado la enfermedad y haber generado esos anticuerpos. Una de las 3 cosas. Ok, perfecto. Aquí Lupita Chaul. Fernando, eres una biblioteca viviente. Muchas gracias. Me encantó el mensaje. Muchas gracias. No, Carmen Tierra, muchas gracias, espectacular recorrido.
Sí se antoja, felicidades. Vamos a ver. Otra pregunta, si ya se puede volar a España por lo de Fitur, ¿quiere decir que ya están abiertas las fronteras para futuros vuelos? Si lo quieres contestar, Félix o Ángel. Pues mira, es lo que decía antes. Todo esto está en función de que vayamos avanzando en las negociaciones por un lado, la vacunación por el otro y en la puesta en marcha de las normas por otro. Bien. Lo que no quieren los distintos países miembros de la Unión Europea es generar confusión. Y por eso todo el mundo está referido a lo que diga Bruselas. Pero claro, en el medio Bruselas dice, bueno, chicos, díganme qué es lo que quieren que diga. Bien. ¿Abrimos todos el día 14? No, espérate, que a ver, que si los índices, que si no... Bueno, pues el día 9, el día... Y estamos en esas. En este momento se puede entrar en España si eres agente de viajes, has validado tu credencial de Fitur y con eso puedes volar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa credencial de Fitur te habilita como trabajador trabajo, esencial. ¿no? Trabajador Claro. esencial No para vienes de el gobierno. turismo. No es turismo. Por eso digo que de aquí 15, 20 días, final de mes, estaremos seguramente con esa novedad, es decir, ya está abierto para el turismo. Excelente, muchas gracias, Félix. Oye, Fernando, mejor época para visitar los viñedos y adicional, las degustaciones en este tour que traemos, que presentamos el día de hoy, ¿vienen incluidas o ahí viene algo que tienen que pagar preguntaban por ahí, pagar extra? Sí, las degustaciones que he comentado sí que vienen incluidas. Cuando en las partes que he comentado que había degustación incluida, además viene en el catálogo viene bien explicado cuando hay degustación incluida y cuando hay tiempo libre para que cada uno evidentemente pueda seguir probando los vinos que encuentre en cualquier lugar que visite, ¿no? Y en cuanto a momento para venir, cualquiera. Además es que Italia es un lugar que hace un clima tan bueno que cualquier época del año es buena porque no hace nunca tanto frío, sobre todo en esta zona, es la zona central de Italia, no hace tanto frío como puede hacer en el norte de Italia. En verano, obviamente, hace calorcito, lógicamente, pero es que cualquier lugar, momento es bueno. O sea, eso ya depende de cada uno cuando tenga tiempo libre, vacaciones y cuando le apetezca más venir. Todas las épocas son buenas. Déjame hacer una pequeña inciso ahí. Cuando hablamos de una degustación, bien, estábamos hablando de 3 copas de vino, bien, porque se hace en secuencia, de no más de esta cantidad. O sea, no te vayas a pensar de que una degustación va a ser, en tu casa, Félix, Félix. una fiesta. Bien, entonces lo que estás haciendo es probar una serie de vinos, normalmente 3. Es decir, la copa que tiene Pepus es más y la que tiene Ángel es más de lo que te van a dar en esa demostración. ¿Vale? Claro, porque se nos fue la mano. Es porque estáis emocionados. Pero quería aclarar eso porque no es que diga en cada bodega hacemos una fiesta y salimos de ahí cantando y demás. Es probar. Luego tú puedes comprar para llevar y demás, ¿ok? Incluso puedes comprarte la copa en la que te van a hacer. Hay alguna bodega que viene con la copa grabada y entonces te dice, bueno, pues esta se la puede llevar. Pero en Italia concretamente la puedes comprar luego en la tienda con tu vino y demás. Muchas gracias, Félix. Sí, creo que es una degustación lo que probamos. Vamos a probar diferentes tipos de vino. A lo mejor puede haber algunos quesos, puedes probar algo y listo, ¿no? Sí, normalmente es con unas galletitas, con un queso y no, ya digo, no es un almuerzo, no es una fiesta, es probar cómo están haciendo ellos y qué tipo de vino. Bien lo ha dicho Fernando, como buen entendedor, es decir, hay determinados tipos de uva a partir de los cuales se crea el vino de la Toscana general, pero luego cada región o cada país, como dicen ellos, tiene su pequeño truco y donde están haciendo esas mezclas que son las que hacen y las proporciones muchas veces te la dicen en la botella, pero luego son secreto. Ahí está el buen enólogo el que sabe llevar la bodega y que le da ese toque especial. Claro, el toque de maridaje y todo eso, ¿no? Aquí José Manuel López, Fernando, te hace una pregunta. Si en el Duomo de Orvieto se puede visitar el milagro eucarístico. Sí, ahí está, ahí es donde está
es un corporal que se llama con la sangre de Cristo, ¿no? que brotó de una oblea sagrada y que está ahí, que de hecho es lo que hizo, si no recuerdo mal, que el Papa instituyera la solemnidad del Corpus Christi. Está ahí en una de las como se dice, de las capillas de ahí de la Catedral de Orvieto, efectivamente. Que por cierto, y el Corpus Christi, ya sabes que aquí en Toledo es una cuestión bastante, Solo hay dos ciudades en el mundo donde se tenga esa gran devoción, Orvieto y Toledo. Y Orvieto por la duda en ese momento de este sacerdote que dudó, y entonces el milagro obró en ese momento. O sea, tu pan se está sangrando, se está convirtiendo en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿eh? Y ese milagro es el que se conmemora este año, el día 3 de junio. Excelente. Oye, aquí Luz Adriana nos dice que en la época de la vendimia hay muchísima gente. ¿Recomiendan en la época de vendimia poder ir a los viñedos y vivir la experiencia que hay mucha gente, tumultos y todo eso? ¿Lo recomiendan? A ver, yo te digo, la vendimia aquí en Europa no es como pueda ser en Valle de Guadalupe, que es en agosto, que hay. Claro. Aquí la vendimia, y bueno, dependiendo del tipo de uva y demás, incluso se hace de noche. Bien, para que tengas la misma temperatura, para que no se afecte, y sobre todo en esa parte. Hoy en día muchas de las vendimias se hacen en máquina, ya no se hacen a mano. Y fíjate que las máquinas que te digo son una especie de tractores con unas ruedas altas que van pasando por todas las vides que están plantadas en espaldera, y incluso salen mejor, porque esa uva, ese grano de uva, viene sin el escobajo, es decir, sin los ramitos donde están clavados los granos de uva. Entonces estás sacando justo lo que necesitas para que no tengas excesivos grados a la hora de producir tu vino, y por supuesto no tengas excesiva acidez. Entonces, esa vendimia con máquina, primero que ahorra un montón de gente, bien, y después que tampoco te van a dejar entrar a los campos. Bien. La visita que estamos haciendo es a una parte de la bodega, cuando estén vendimiando, estén trabajando, pues allí están los trabajadores por un lado y nosotros la zona habilitada para esa visita. Muchas gracias, Félix. Hijo, se nos fue rapidísimo esta hora y media. Voy a hacer la última pregunta que le quiero hacer a Fernando y dar unas palabras al último, mensajito. Fernando, Juan Jesús Vargas, que si le puede recordar la visita que mencionaste afuera de Florencia para la degustación de vinos. Sí, esto sería el primer día completo que estamos en Florencia, después de la primera noche. Es cuando vamos a la zona del Chianti, es decir, la región de Chianti, donde visitaremos una bodega en un castillo medieval con un torreón. Ahí es donde hacemos la degustación, ¿no? Una degustación como la que ha explicado Félix, con la selección de vinos, con productos locales para comer. Ese día pasamos, es una excursión que está incluida, es decir, no es opcional ni nada de esto, es decir, es incluido, lo pueden ver también en el catálogo, en la definición de ese día. Y diremos, pues eso, daremos un paseo por el Chianti, veremos esos bonitos paisajes y haremos esa degustación. Y luego ya por la tarde volvemos a Florencia, pues para tener también en Florencia un tiempito más. Excelente, te agradezco mucho. Pues déjame que haga un comentario porque es genial. Ivette dice, la portada del pasaporte mexicano es verde. Órale. Ya tenemos, los mexicanos ya tenemos pasaporte verde para entrar a la Comunidad Europea. Muy buena aportación, Ivette. Felicitaciones. No. Claro. Para que luego digan que cuando lo tienen. Ya lo tenéis. No. Ya está. Oigan, pues muchísimas gracias, estimado Fernando, como siempre, muchísimas gracias por tu excelente presentación el día de hoy, por tu pasión. Creo que nos hiciste sin duda a viajar a este viaje virtual, que ahorita le voy a pedir a Arturo que si me puede ayudar a que me vuelva a poner el flyer, porque lo está pidiendo mucha gente por el WhatsApp de Petra, y poder terminar el webinar, porque como saben, hoy es martes de México. Hoy vamos a tener en punto de las 12, ya en unos minutitos, grandes ciudades virreinales en México. Entonces va a estar espectacular en punto de las 12. Los invitamos a todos con Roberto, mi hermano, en punto de las 12, que nos acompañen martes de México, que nos puedan acompañar. Y antes de despedirme de Félix, de Ángel y de Fernando,
La semana que viene le voy a decir a Félix que lo diga, nos han pedido un webinar, porque hemos platicado mucho, el año pasado nos quedamos con las ganas, la semana pasada lo platicamos y cambiamos el orden de los webinars que tenemos, ya tenemos el calendario, los próximos 3 meses ya toda la gente de Travax ha trabajado y lo ha preparado muy bien, pero la semana que viene lo vamos a mover el de la semana que viene y vamos a tener, Félix, ¿qué vamos a tener la semana que viene para todos nuestros amigos, agentes? Pues vamos a tener un viaje, efectivamente, que el año pasado tuvo muchísimo tirón, nos quedamos con las ganas, que es los mercados de Navidad en Europa. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido por los países del este, desde Berlín hasta Múnich, bien, donde vamos a ir viendo esa peculiaridad. Son 2 salidas especiales que ya está en el sistema cargado, ya está disponible a la venta, pero donde vamos a ir viendo no solamente la parte monumental de cada una de las ciudades, sino que vamos a ver también esa parte dedicada a la Navidad, ¿no? Donde están las tiendecitas, la de tal. Y vamos a ir de la mano de Fátima, que es una de nuestras guías, que además de ser especialista, es enamorada de los mercados de Navidad. Es más, todos los años hace ese tour para ir a comprar lo que va a poner en su arbolito y en su casa y demás. Con lo cual, se los recomiendo, no se lo pierdan. Oye, el año pasado nos enseñó un carrusel, ¿no? Exacto. ¿No? Bueno, que yo creo que lo vamos a ver. Qué buena memoria, buena memoria. ¿No? Para que vean. Sí, es que no lo pude ver, pero lo vi en la biblioteca virtual que tenemos de Petri y de Travax, Ángel. Y hace colección de tazas también. Ok. Y de dulce y todo eso, ¿no? Entonces, la semana que viene, 18 de mayo, mercados navideños con Fátima Sea, no se lo pierdan en punto a las 10 de la mañana. Ahorita a las 12 ya tenemos Grandes Ciudades Virreinales con Roberto en Petra, Martes de México de Petra, y de verdad agradecerles muchísimo, estimado Félix, Ángel y Fernando, una presentación espectacular. Creo que sin duda Italia, un país que no te cansas en ir, y esta región que nos platicó Fernando, creo que a todos nos hizo recordar, los que hemos podido tener la oportunidad de ir y los que no, pues queremos ir, claro. Y por eso ya tenemos el flyer, creo que la luz al final del túnel, creo que ya está, cada día se ve más cerca todo esto, sin duda viajemos, pero viajes responsables, hay que seguirse cuidando, la gente que ya esté vacunada, de todas maneras, yo creo que hay que seguir usando el tapabocas, los que no estamos vacunados, pues hay que seguirnos cuidando y sin duda, pues viajar responsablemente, ¿no? Gracias, Ángel, gracias, Félix, gracias, Fernando. Nos vemos en punto a las 12 y nos vemos el próximo martes de Travax. Salud a todos. Saludcita, buenas tardes a España. Buenos días. Gracias. Bueno, pues me voy para Berlín a reunirme con Fátima. Hasta el martes. Tranquilito. Te faltó algo, Ángel, te faltó algo decir, Ángel. Sí, no, que yo me quedo aquí, tú sabes. Yo paso lista. Paso lista, no me falten. Gracias a todos, gracias, Félix. Adiós, abrazo. Un abrazo.